Estoy aquí delante de quiero escuchar una vez más tu voz y sentir tu poder que me atrae a ti. Poder que me llena, poder que es inmenso tu amor, tu gracia, tu favor, derramas en mí. Señor, aguantame cuando siento de ti. No me cantes mi amor, y derramaré mi corazón sin temor. Yo entregaré mi corazón sin temor, y conoceré de gloria a Dios como nunca antes. Te conoceré y te amaré, Abba, Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Muy buenos días. Ya estamos para nuestro tiempo aquí con el Espíritu Santo. Espero que, como siempre, el Señor en esta mañana nos guíe, que el Señor nos ministre, que el Señor haga su santa y bendita voluntad en cada uno de nosotros. Le recomiendo y le pido en el amor de Jesucristo que nos ayude compartiendo este audio de una u otra manera para que de esta manera podamos bendecir a otras personas. Dice la palabra: lo que de gracia recibiste, que lo demos de gracia. Y sí, pues que podamos bendecir con la palabra, con este tiempo de la presencia del Señor, a muchas personas más. Un abrazo para todo aquel que se une en cualquier parte del mundo. Que el Señor les bendiga. Gabriela Jiménez, Raperito Solitario, Susana Salazar, Rebeca Cabrera, Elsa González. Que Dios les bendiga grandemente. Paulino Osorio, Graciela Llanes, María Ojeda, Cristina, un abrazo. María Núñez, Magali, un abrazo. Que Dios les bendiga. Julio Mendoza, Óscar Orellana, Asunta Rodríguez, Nora Alejandra. Que el Señor les bendiga grandemente. Y les pido en el amor de Jesús, compartamos este tiempo. Y vamos a ir a orar y vamos a pedir que Papito Dios en este día también se glorifique como siempre lo hace a través de su palabra. Padre, te adoramos, te glorificamos
exaltamos tu nombre, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración para ti. Gracias, Espíritu Santo, porque este tiempo es un tiempo especial contigo y te pedimos que de una manera especial tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, tú nos ministres, tú nos guíes, tú nos llenes, tú nos des la sabiduría necesaria para poder impartir y compartir esta palabra y que sea tu Santo Espíritu obrando en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada familia, donde quiera que se encuentre. Oramos que nos ayudes a compartir también y que muchas personas más puedan ser bendecidas a través de esta palabra. Espíritu Santo, bienvenido, dígale, bienvenido, habla mi vida, enséñame, guíame, dirígeme y que la palabra quede sembrada para siempre en mi corazón. Dígale, te amo, necesito más de ti cada día. Echamos afuera toda perturbación del enemigo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay poder en la palabra bendita de Dios. Gracias, Señor, y qué bendición, ¿verdad? Un abrazo para todo aquel que se acaba de unir y se unirá a esta transmisión, a este tiempo con el Espíritu Santo. Todos los días, a esta hora, desde Quito, Ecuador, somos adictos a su presencia. Su amigo Milton Vidal les saluda. Un abrazo. Hoy tenemos la palabra en el Proverbio 14:12, que es el versículo del día, y dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es tremendo para reflexionar. Dice, hay camino. Aparentemente todo comienza con un camino, ¿verdad? Que aparentemente es bonito, que aparentemente se ve bien, que no se ve dañino, que parece que no nos va a afectar. Es una puerta, es un camino, lo tomamos y comenzamos a andar por él, pero dice, al final son caminos, dice la Biblia, y ya no se vuelve solo en un camino, sino en varios. Esa puerta, ese camino que aparentemente era bueno, nos va llevando a otro y al final terminamos en caminos de muerte. Esto les ha pasado a muchos hombres y aún la Biblia registra hombres de Dios, hombres llamados por Dios que tomaron una puerta equivocada, un camino equivocado y terminaron involucrados en muchos caminos de muerte, de destrucción, de perdición. Aún hombres de Dios, gracias a Dios, muchos de ellos volvieron al camino de la vida, el camino correcto. Otros lastimosamente no. Bueno, uno de ellos que nunca volvió fue Saúl. Y yo quiero hablar, ¿qué pasó cuando él tomó el camino de la desobediencia a la palabra? Saúl, todos nosotros sabemos, fue el primer rey de Israel, fue ungido por Dios, el Espíritu Santo vino sobre él, profetizó, dice que aún la gente se sorprendió y la Biblia dice que profetizó, vino el Espíritu, Dios le dijo, serás mudado, cambiado en otro hombre, y bueno, pero lastimosamente él recibió, digamos, puntualmente cosas que tenía que hacer y obedecerlas, pero lastimosamente no las hizo, desobedeció a Dios, a veces quiso hacer las cosas a su manera, aparentemente escogiendo lo más fácil, el camino más rápido, porque a veces en Dios nos toca esperar, y a veces nos desesperamos y actuamos a nuestra manera, pero eso le costó muchísimo. Vamos a ver qué dice Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Lo primero que le pasó es esto, que el Espíritu de Dios se apartó de él. En aquel tiempo el Espíritu Santo
no venía sobre todo creyente, sobre todo aquel que aceptaba al Señor, creía en el Señor como ahora, sino más bien en reyes, en sacerdotes, profetas o personas que tenían y eran llamadas de parte de Dios para hacer una obra específica. En este caso, Saúl sí tuvo el Espíritu Santo y vino sobre él porque era el rey. Pero dice, cuando él tomó el camino de la desobediencia, el camino equivocado, el camino que aparentemente era fácil y bonito y bueno y rápido, desobedecer a Dios, hacer lo contrario a la palabra de Dios, pero lo primero que pasó, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y una vez que el Espíritu de Dios se aparta de uno, uno queda desprotegido, uno queda, o en este caso Saúl quedó desprotegido, y las puertas se abrieron a través de la desobediencia a la palabra, a través del pecado, para que el enemigo entrara. Hoy sí, ya no se va a apartar de ti, porque el Espíritu Santo viene para morar en el creyente. Pero la Biblia habla de contristar el Espíritu, de apagar el Espíritu. Entonces, sí, cuando nosotros hoy de pronto tomamos un camino equivocado, un camino que no es el correcto, un camino que no está alineado a la palabra de Dios, que no está alineado a lo que Dios quiere, que nos parece a nosotros fácil, bonito, corto, que no pasa nada, pero a través de esa desobediencia, de ese pecado, le abrimos las puertas al enemigo y el Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo se apaga y ya no mantenemos la relación con él, ya no escuchamos la voz de él y ahí entra el enemigo y el diablo viene a eso, a atormentar. Saúl se sentía atormentado, afligido por un espíritu maligno, por un espíritu demoníaco. Y bueno, de parte de Jehová, Dios había permitido por la desobediencia de él que fuera atormentado, que fuera afligido. Y en la actualidad existe mucha gente, lastimosamente, fue ungida, fue tocada, ministrada, fue salvada, fue tocada por Dios, fue salvada de cosas terribles, sanada de enfermedades terribles, pero lastimosamente por escoger un camino fácil, por querer hacer las cosas a su manera, dejó la palabra de Dios a un lado, dejó el principio, porque Dios es un Dios de orden, de principio, dejó el orden de Dios, dejó el principio de Dios y bueno, y escogió ese camino espacioso que lastimosamente el camino espacioso no nos lleva a nada bueno, nos lleva a la puerta ancha y la puerta ancha nos lleva pues a la muerte, no nos lleva a la salvación. Jesús dijo, escojan el camino angosto. El camino angosto nos lleva a la puerta angosta, estrecha, pero esa es la puerta que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la bendición. Y entonces hay muchas personas, al igual que Saúl, atormentadas y afligidas por demonios. Ahora, ¿qué pasó después? Dice, los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Bueno, entonces aquí vamos a ver que cuando uno también, porque también a veces el enemigo es, yo siempre digo, es atrevido y quiere, aún estando uno bien, atormentarlo y afligirlo. Pero también aquí quiero aprovechar para darte la enseñanza de que hay poder de libertad y liberación en la alabanza y que cuando tú te sientes en situaciones de aflicción, de ataque del enemigo, y si al menos estás bien con Dios, pon unas alabanzas, comienza a alabar, comienza a proclamar la alabanza al Dios de Israel, al Dios poderoso, a Jesucristo de Nazaret, y vas a comenzar a experimentar libertad. Los demonios no pueden resistir a la presencia de Dios. La alabanza hace que los cielos se abran, hace que
se disipen las tinieblas, que huyan los demonios y que la presencia de Dios fluya y traiga libertad a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestra casa, o donde quiera que estemos. Pon unas alabanzas en tu oficina mientras puedas hacerlo, en tu empresa, en tu negocio, en tu local. Eso va a traer libertad en tu casa mientras preparas los alimentos. Mujer, mientras estás haciendo los quehaceres, eso va a traer libertad en el ambiente. Entonces, en Israel sabían esto y por eso dicen, busquen a alguien que sepa tocar. Y sí, en una iglesia, en un ministerio, debemos de tener una buena alabanza, una buena adoración. A veces tenemos buenos músicos que saben tocar, cantar, pero ya vamos a ver que no solo es necesario y suficiente que sepa. Aquí Saúl dice, búsquenme uno que sepa, uno que sea profesional en el asunto. Y a veces en las iglesias como pastores, cuando no tenemos músicos, nos desesperamos y buscamos y hasta podemos contratar a alguien que sea profesional, que sepa, y no está mal. Sí, debemos de ser profesionales en el asunto, pero para Dios debemos de tener algo más, que es lo más importante, y ya lo vamos a ver. En el verso 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces, aquí vemos que ahí en Saúl no dice, tráiganme uno que sea fuerte, guerrero, vigoroso, que Dios esté con él. Él dice, tráiganme un profesional en el asunto, uno que sepa tocar para que toque, ¿verdad? Pero hay un criado ahí que vemos que dice, yo conozco a uno que sabe tocar bien, es fuerte, tiene características de guerrero, tiene características de alabante, de adorador, de músico. Y sí, nosotros en el ministerio, en la iglesia, debemos ver esto, no solo que sepa tocar, sino que tenga estas características que tenía David en este caso. Sabía tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Dios está con él. Un alabante, un músico, si usted es uno que sirve en la iglesia, en este ministerio, gloria a Dios. Pero no se olvide que usted, al alabar, al ministrar, se convierte en un guerrero. Y tiene para eso que ser valiente, y tiene para eso que ser hombre que busca a Dios, mujer que busca a Dios, que alaba a Dios, que sabe oír la voz del Espíritu Santo, que sabe escuchar a Dios, que está sensible a la voz de Dios, que se deja guiar por Dios, y que esté en santidad, que busque la presencia, la santidad de Dios, que busque el agradar, el obedecer a Dios. Ese era el caso de David. No solo tocar, no solo cantar bonito, no, porque esto no es un concierto para agradar al hombre, esto es para tocar el corazón de Dios, esto es para cambiar las atmósferas del enemigo, las atmósferas tensas de violencia, de pecado, de maldad, en atmósfera de santidad, en atmósfera de gloria, con la alabanza, con la adoración que fluye a través de nuestro espíritu. Nos convertimos solo en instrumentos para dar gloria, para dar incienso a Dios. Eso le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, y otra, que Dios estaba con él. Si Dios no está con el músico, por más bonito que toque la guitarra y cante, no va a pasar nada, no va a haber libertad, no va a haber ministración, no va a haber presencia de Dios, no va a haber quebrantamiento. Lo que cambia a las personas, lo que lleva a las personas al encuentro con Dios, no es en sí la música, es la presencia misma de Dios, es la presencia, la gloria, la manifestación de Dios. Y lo que revela a las personas a Cristo es la presencia del Espíritu Santo. Él da testimonio de quién es Cristo, de lo que Cristo hizo en él, ¿verdad? Entonces, eso es necesario que nosotros tengamos presente y, digamos, nos dejemos guiar de esa manera de Dios. Y alabemos, adoremos así, para que haya esa libertad, para que haya esa bendición, esa presencia de Dios, porque Él es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es
para siempre. Bueno, y ahí dice que le trajeron a este chico de Isaí, lo mandaron a ver. Bueno, el papá lo envió, le dio permiso, lo autorizó, que también eso es bueno, que estemos en sujeción, honrando, como ya vimos el otro día, a nuestros padres. Ese es un principio para que nos vaya bien en todo, porque a veces estamos en rebeldía, en desobediencia, y de esta manera tampoco le podemos agradar a Dios, ¿verdad? Dice, y viniendo a Saúl estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas, o en otra versión dice su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces vemos aquí que la alabanza que él hacía, pero era porque estaba en la presencia de Dios, era porque estaba en comunión con Dios, era porque agradaba a Dios, era porque vivía para Dios, no era simplemente porque sabía cantar, porque tocaba bonito, porque era David, era porque estaba en comunión con Dios, estaba en comunión con el Padre. Entonces yo le animo esta mañana a usted, mientras esté en comunión con Dios, mientras esté con Él, pues seguramente la gloria de papá va a descender sobre su vida, va a descender sobre usted. Y sí, la alabanza tiene un poder increíble para cambiar los ambientes, las atmósferas. Alabe, adore en todo momento, en todo instante. Si está alegre, alabe. Y dice la palabra, goces en Dios. Y bueno, algo va a pasar ahí. Y si usted es uno que adora, que alabe en un ministerio, quiere hacer, pues no solo está en ser profesional en el asunto, sino en tener características de ser un guerrero, de ser un alabante a carta cabal, de estar en comunión con Dios. Y si usted de pronto tomó un camino equivocado, que el camino equivocado siempre es contrario a la voluntad, a la palabra, es de desobediencia a la palabra, como lo hizo Saúl. De pronto las consecuencias que está viviendo, los tormentos, aflicciones, ataques del enemigo se deben a eso, porque hay caminos que aparentemente son derechos, son suaves, son bonitos, no pasa nada, te dice el enemigo, tú mismo te lo dices, no pasa nada, solo es, pero al final se convierte en caminos, es un camino, es una puerta, pero al final terminan siendo muchos caminos de muerte, dice la palabra. Tenemos también el ejemplo de David, cuando él cometió el pecado de caer en adulterio con la esposa de Urías, tomó un camino equivocado y después se convirtieron en una mentira, en otra, en muchos caminos. Gracias a Dios que David se arrepintió, se volvió a Dios y fue restituido. Saúl lastimosamente no, y todos sabemos el final de Saúl lo llevó a la muerte, en lo físico y en lo espiritual seguramente también, solo Dios sabe y conoce los corazones, nosotros ya no podemos ir más allá, pero la palabra dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Ahora, si tú dejaste el camino de la vida, dejaste el camino de la verdad, el camino de Dios, pues en esta mañana, en el nombre de Jesús, vuélvete a Dios, vuélvete al Señor. Él es fiel y justo para perdonarte, para lavarte de todo pecado, de toda maldad. Él es fiel y justo. Vuélvete a Dios, hazlo con todo tu corazón, hazlo con todo tu ser, pídele perdón, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, te va a restaurar, como lo hizo con David. Y bueno, tu vida va a comenzar nuevamente a ser levantada. No sigas más en el camino que aparentemente es fácil, en el camino que es ancho. Ese camino te va y te está llevando a la maldición, a la destrucción y a la muerte. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Si alguien tiene alguna
petición de oración, pues también nos deja aquí en el comentario para orar con mucho gusto por usted, para poderlo hacer de la mejor manera. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la adoración a ti. Este es un tiempo maravilloso, es un tiempo hermoso en el que podemos compartir contigo, compartir con los hermanos. Dice tu palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final termina siendo o llevándonos a caminos de muerte. Señor, líbranos y ten misericordia de nosotros. Los seres humanos nos gusta lo fácil, a los seres humanos nos gusta lo que satisface, lo aparentemente bonito, fácil, rápido, y a veces por eso entramos por un camino ancho, por un camino espacioso, por un camino que aparentemente no nos daña, es bonito, y al final terminamos amargados, tristes, muriendo espiritualmente, muchos físicamente, en maldición, en destrucción, en el hogar, en la familia. Perdóname, Señor, dígale. Si ya tomaste, te equivocaste, la palabra dice, el que encubre su pecado no prospera. Perdóname, tomé este camino, por eso mi hogar se destruyó. Tomé este camino, por eso la enfermedad llegó a mi vida. Tomé este camino, por eso la pobreza, la miseria, la ruina llegó a mi vida. Tomé este camino, por eso me lastimé, me herí. Perdóname, papá. Lávame con tu sangre, Jesús. Límpiame más y más de mi pecado, de mi maldad. Borra mis rebeliones y renueva dentro de mí un corazón limpio, un corazón nuevo. Padre, lávame más y hoy me vuelvo a ti, como aquel David que arrepentido se volvió a ti. Y el profeta le dio la palabra, el Señor ha redimido, te ha perdonado, no morirás. Oh sí, Señor, y en esta mañana el Señor te levante, el Señor te limpie, el Señor te lava. Venid y estemos a cuentas, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Recibe la sangre del Cordero para limpiarte y lavarte y restaurarte a la comunión con el Padre. Y sé libre de toda influencia demoníaca, satánica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu, todo principado diabólico que ha estado obrando, que ha estado actuando para atormentarte y afligirte, ahora se va de tu vida, se va de tu casa, se va de tus hijos, se va de tu esposo, de tu esposa, se va de tu economía, se va del ministerio, en el nombre de Jesús de Nazaret. El mismo Dios que sirvió a David, que alabó a David, el mismo Dios que venció a David, con el mismo Dios a Goliat, hoy está aquí para darte la victoria. Está en mí, está en ti, y hoy tomamos la victoria, papá, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Yo bendigo a cada varón, a cada mujer que se ha unido a este tiempo maravilloso. Espíritu Santo, llena más de tu gloria, de tu presencia. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Pido oración para mi hijo o para el hijo de mi hermano, Dori, que está malito. Padre, ahí pon tu mano sanadora en este chico, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, por la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sé libre, sé sano. Y Espíritu de Dios, dígale, lléname más, restáurame más, bendice mi vida más y más. Amén. Un abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por participar de este tiempo con el Espíritu Santo todas las mañanas, 7 de la mañana, de lunes a viernes. Para mí es una bendición compartir y
una responsabilidad que tengo delante de Dios, para lo cual le pido que me dé la palabra todos los días, para traerle una palabra fresca, una palabra que lo alimente, que lo edifique, que lo levante, que lo anime, que lo fortalezca, que lo sane y lo lleve de victoria en victoria. Gracias por sus oraciones. Y también tenemos la línea de oración todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la mañana. Si usted nos deja aquí alguna petición, hoy oraremos ahí, pero únase a esa línea, que es una bendición también, y ahí podemos orar juntos y clamar a Papá Dios, y Él ha prometido escuchar a aquel que clama ante su presencia. Y un abrazo para todo aquel que se une, comparta este audio, queda ahí. Igual todo audio, siempre oramos que el Señor ministre, porque Él no se limita al tiempo ni al espacio. Él es Dios y Él usa un audio, puede ser de un año atrás, para tocar una vida en este momento. Bendiciones, un abrazo. Muchísimas gracias. Amén.